Comunión con Dios. Comunión con su pueblo. Pero una comunión sin sectarismos. Es triste ver cómo hoy el pueblo de Dios ha permitido que el sectarismo forme parte de nuestra conducta, de nuestro trato, de nuestra enseñanza. El camino de Cristo es un camino que debe estar libre de prejuicios, de tradicionalismo, de a mí me parece, a mí me gusta, sino que realmente sea el Señor el que nos dirija. Él mismo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única manera de nosotros poder llegar a tener comunión con el Padre es a través de su Hijo, siguiendo sus enseñanzas. Enseñanzas libres de prejuicios. Enseñanzas libres de mandamientos y doctrinas de hombres. Pero ¿cómo ha afectado al pueblo de Dios el que nosotros, aparte de lo que es el mandamiento de Cristo, impongamos sobre nuestros hermanos cargas y obediencias a conductas personales? La verdad de Cristo es la que liberta. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Quiero invitarles a partir de este momento, hermanos, a que juntos miremos esa verdad de Cristo, conozcamos la verdad de Cristo y nos podamos liberar de tanta atadura que nosotros los mortales hemos colocado e impuesto sobre los demás. Hoy es la primera lección de esta serie. Y les puedo decir, hermanos queridos, que hay cosas que van a escuchar durante mis exposiciones, que probablemente van a poner en balanza de juicio lo que han creído en el pasado, como ocurrió conmigo cuando tomé la decisión de seguir a Cristo sin sectarismos. Que sea Él realmente el que guíe mi vida, el que me enseñe, el que me instruya, y no las palabras de los hombres. Esta noche quiero empezar con este tema: los derechos de una congregación. Cada uno de nosotros somos miembros de una congregación local. Usted en su ciudad o en su país, yo en el mío. Pero nosotros somos, cada uno individualmente formamos parte de una congregación local. Muy poca predicación, muy poca enseñanza, muy pocos escritos han sido hechos sobre los derechos de una congregación. Puedo creer, sin temor a equivocarme, a afirmar que para algunos de ustedes esta es la primera vez que escuchan esto. Un título de esta clase: los derechos de una congregación. ¿Cuánto tiempo ha pasado de que escuchó o leyó algo en este sentido? Los derechos de la iglesia. Sería certero, supongo, que muchas iglesias piensen que no tienen derechos que les hayan sido dados por Dios. Sería certero de parte mía decir que ninguna consideración o voz se cree que tengamos los miembros comunes y corrientes, que todos los derechos son de los ancianos. En realidad, en algunos lugares, unos pocos hombres son los que toman la dirección de la iglesia, las decisiones,
se apropian de los derechos de la iglesia y se quedan con ellos, nunca dándole a la iglesia como un todo el potencial y el derecho que Dios le ha otorgado. Ni los ancianos, ni los varones deberían ignorar o pasar por alto la consideración de los otros miembros de la congregación. Hermanos, la iglesia local tiene derechos. Y la iglesia local está moralmente obligada a hacer uso y a ejercitar esos derechos. Derechos que no les es dado por el hombre, sino otorgados por Dios. Y quiero que notemos algunos de esos derechos. Derecho número 1 de una iglesia local: escoger sus funcionarios. Cada congregación tiene el derecho de escoger sus propios funcionarios. Hechos capítulo 6 muestra esto más allá de cualquier duda. Dice el texto: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, a la iglesia. Aquí la multitud de los discípulos es la iglesia. Y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿Qué les dijeron a la iglesia, a la multitud de los discípulos? Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros 7 varones. ¿Para qué? Lo dice ahí la parte final del verso 7. A quienes encarguemos de este trabajo. Iban a ejercer una función en la iglesia local. Y sigue la lectura. Dicen entonces los apóstoles: nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque eso no es nuestra función, dijeron los apóstoles. La función de ellos es predicar la palabra de Dios. Volviendo al verso 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. No es justo que dejemos de predicar la palabra de Dios por encargarnos del cuidado de las viudas, de estar al tanto de lo que ellas necesitan, de sus provisiones diarias, de que sus necesidades sean suplidas, que es lo que significa el término para servir a las mesas. No, no, hermanos, iglesia, le hablan a la iglesia, convocaron a la iglesia, a la multitud de los discípulos. Por favor, busquen ustedes 7 hermanos a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron. Mire lo que dice. La multitud eligieron. ¿Qué hizo la iglesia? Eligió. Eso no fue 2 hermanos que aparte dijeron: ¿a quiénes vamos a elegir para esto? Es más, mire, los mismos apóstoles no hicieron eso. Le dieron el derecho a la multitud de los discípulos de hacerlo, porque era el derecho que Dios les había otorgado. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás Proselito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia seleccionó, escogió a sus funcionarios. ¿Qué hicieron los apóstoles? Después de que la iglesia los escogió, los nombraron, los encargaron, que es lo que significa en la parte final, verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando
les impusieron las manos. Imponer las manos quiere decir encargar, nombrar. El hermano Robert Milligan, en su libro El esquema de redención, escribió con respecto a este asunto en Hechos capítulo 6. Ahí estaban los apóstoles que conocían bien a todos los miembros y sus respectivas cualidades, y en cuyo juicio e imparcialidad toda la congregación tenía entera confianza. Ciertamente, para el ojo del sentido y de la razón finita, la forma mejor y más corta de arreglar todo el asunto pareciera ser que los apóstoles mismos deberían escoger y nombrar a los hombres para atender al pobre y al necesitado. Pero no. Bajo la guía infalible del Espíritu Santo, los apóstoles pensaron de una manera muy diferente. Este solo ejemplo, cuando es considerado imparcial y completamente, realmente debería ser un final de toda controversia tocante a la elección de los funcionarios de la iglesia. El hermano McGarvey, en su libro El Presbiterio, estos son hermanos que ya fallecieron, hermanos queridos. Vivieron en el siglo XIX unos y otros en el siglo XX. Hermano McGarvey, sobre Hechos 6, dice en su libro El Presbiterio: concluimos que todos los funcionarios de la iglesia fueron seleccionados por la congregación sin limitación. La única cosa cierta es que el pueblo eligió a sus funcionarios. El hermano George D. Hoff, en su libro Gospel Sermons, sobre Hechos 6 dice: eso anuncia para siempre el toque de muerte de alguna esperanza de cierta clase de sede central, de ancianos presidiendo o de algún predicador presidiendo en la selección de alguna clase de funcionarios en cualquier congregación de la iglesia. Sino que más bien el Nuevo Testamento enseña que el poder de la selección de funcionarios está en la iglesia misma. La iglesia selecciona sus propios funcionarios para cualquiera que sea el propósito. No es el derecho del predicador llegar y decir: yo los seleccioné así y así para sus funciones y aquí están ellos. No es el derecho de los ancianos de la iglesia irse en tropel y decir: nosotros los seleccionamos así y así para ancianos y lo pusimos. Aquí está él. No es el derecho de un puñado de miembros de la iglesia pararse en una esquina y decir: nosotros lo escogimos así y así, y luego decírselo a la iglesia. La iglesia debe seleccionar sus propios funcionarios. El hermano H. Phillips, en su excelente libro que es, por decir, el manual que tenemos nosotros en la Iglesia del Señor con respecto a estudiar lo relativo a los ancianos y a los diáconos bíblicos, dice en la página 246 su comentario sobre Hechos 6. En algunos lugares ha sido sabido que los ancianos en oficio toman todo el cargo de seleccionar y nombrar a aquellos que iban a servir con ellos, o de nombrarse a sí mismos para el trabajo. Muchas objeciones podrían ser ofrecidas a este método. Para empezar, no hay enseñanza bíblica que muestre que algún anciano tuvo el cargo por medio de nombrarse a sí mismo para el oficio, o que hubiera actuado así para nombrar a otro. Esto probaría ser un procedimiento no sabio, porque tendería a formar una asociación exclusivista en la supervisión. Los ancianos pueden seleccionar a alguno fácilmente controlado. El único ejemplo que tenemos coloca solo
la obligación de seleccionar el número de los discípulos. La selección de estos hombres para ser ancianos no cae en la categoría de obligación de los ancianos. Tampoco es su obligación decidir cuándo los hombres deberían ser nombrados como ancianos, ni quién debería ser nombrado. Sí, hermanos, la iglesia local, un derecho que Dios le ha dado, es la de escoger a sus propios funcionarios. Segundo derecho de la iglesia local, remover a sus funcionarios. La congregación que selecciona y nombra a sus ancianos y diáconos también tiene el derecho de removerlos del oficio si se vuelven descalificados. Los hombres pueden volverse inmorales, inactivos en la obligación que tienen o en otras circunstancias mientras son ancianos. Y si eso ocurre, necesitan ser removidos si andan en ese tipo de conducta. Si tal es el caso, la iglesia local puede removerlos. Debe removerlos de su función. El hermano Flannery, en su libro Que el amor continúe amorosamente, declara: la iglesia tiene el derecho, si la razón o la escritura lo demanda, para remover a los ancianos de su oficio. Si su juicio, cuando es guiado por la Biblia, los capacita para decidir correctamente quién de su membresía servirá como anciano, ¿por qué debería ser considerado impropio para que las mismas personas, con la misma Biblia, sean capaces de remover del presbiterio a cualquiera que sea negligente o se vuelva descalificado para esa obra? Ninguna organización en la tierra falla en proveer los medios legales para la remoción del oficio a aquellos funcionarios que se descalifican a sí mismos por inhabilidad u otras razones. Volviendo a citar al hermano George Hove en su libro Gospel Sermons, dice: el mismo poder que puede convertir a un hombre en anciano puede destituirlo. La iglesia que puede seleccionar a un hombre como anciano puede removerlo como anciano. Hay tantos textos bíblicos para despedir a un anciano como los hay para despedir a un predicador. Y hacemos eso todas las veces que dispongamos. El verso siguiente que dice algo acerca de despedir a un predicador, nos dice exactamente cómo despedir a un anciano, y estoy sorprendido de que alguien corra alrededor hablando acerca de si una vez eres anciano, siempre serás anciano. Eso no es cierto. Obviamente, los ancianos bíblicos deben ser estimados, deben ser respetados por la congregación. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. La Biblia también dice en Hebreos capítulo 13, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Debemos darle gracias a Dios por los buenos ancianos, por los que hacen la obra tal cual como el Espíritu Santo les dijo que tenían que hacerla. Gracias a Dios por los buenos ancianos. Tercer derecho. Antes de pasar al tercero, recordemos. El otro derecho que tiene la iglesia es el de remover
a sus propios funcionarios. Tercer derecho, estar informada, ser informada, darle a conocer qué está ocurriendo. Toda congregación tiene derecho a saber cómo van las cosas. Muchas veces las reuniones de varones, las reuniones de negocios y de los asuntos de la iglesia son llevadas a cabo y los miembros que no están presentes nunca son informados de las decisiones que se tomaron. Reportes de predicadores que la iglesia está ayudando a sostener pueden ser leídos por unos pocos, los ancianos, los diáconos, el predicador, pero a la iglesia no se le dice nada. Los reportes no se colocan en un lugar visible para que todos puedan tener acceso a él. Algunos ancianos nunca permiten que la iglesia sepa cuál es la condición financiera de ella. Jamás es dado un informe de tesorería. Se mantiene en secreto. Sin embargo, ese comportamiento ha estado cambiando. De cualquier manera, hermanos, la iglesia tiene derecho a saber en dónde está siendo utilizado el dinero. La información que se relaciona con la congregación o concierne a la congregación debería ser revelada a la congregación. Algunas veces a una congregación nunca le es dicho quién va a ser el predicador, hasta cuando es el momento para que él llegue a la congregación. Debería tenerse en cuenta a la iglesia, a la congregación, cuando se va a contratar a un predicador. Todos están ayudando a sostenerlo, todos ofrendan y todos tienen que escucharlo. Pero la actitud que a veces se tiene es que eso no es un asunto de la congregación. Actuar de esa manera es actuar de una manera muy lamentable. La Biblia enseña que la iglesia era informada en los días del Nuevo Testamento. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía después de su primer viaje de predicación, leemos en el verso 22. Y cuando llegaron, reunieron a la iglesia. No dice que reunieron a los ancianos, o en su defecto, si no habían ancianos, no dice que reunieron a los varones. Dice, reunieron a la iglesia. ¿Y quiénes componen la iglesia? Los hombres y las mujeres. ¿Y qué hicieron cuando reunieron a la iglesia? Informaron. ¿De qué? De todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. La iglesia en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, se reunió porque estaba interesada en todos aquellos discípulos. Y cuando Pablo y Bernabé y otros hermanos vinieron desde Antioquía hasta Jerusalén, nos dice el verso 4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Miren lo que dice. No dice que fueron recibidos en privado por los apóstoles y por los ancianos. No, fueron recibidos por la iglesia, hombres y mujeres, que son los miembros de la iglesia, los apóstoles y los ancianos. ¿Y qué hicieron? Informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Derecho de la iglesia, ser informada. Recordemos, hermanos, que la iglesia no nos pertenece. Yo no soy el dueño de la iglesia. La iglesia es la heredad de Dios.
El apóstol Pedro escribe en primera de Pedro 5:3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Le dice a los ancianos el apóstol Pedro, no son señores, ustedes no son dueños de la iglesia. La iglesia le pertenece a Dios. La iglesia simplemente ha sido puesta a su cuidado, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Es bastante interesante esta palabra, hermanos. Cuidado. ¿Qué significa? La palabra cuidado viene de este término griego, cleros. ¿Le suena familiar? ¿El clero? ¿Le suena familiar, hermano? Creo que sí. Si su antecedente religioso es católico como el mío, este es un término que se utiliza mucho en la Iglesia Católica Romana, el clero. ¿Qué significa este término? El diccionario del señor Vine dice que es de donde procede el término castellano clero. Denota una suerte dada o echada. Esto último como un medio de obtener una instrucción divina. B, la parte de una persona en cualquier cosa. C, un encargo. Los que están a vuestro cuidado. La herencia de Dios. Obviamente, el significado aquí de clero en el texto que está citando el apóstol Pedro es que la iglesia ha sido puesta o ha sido encargada, ha sido puesta al cuidado de, no es la propiedad de, ha sido puesta al cuidado de, le pertenece es a Dios, es la herencia de Dios. O también, el señor Vine en el volumen 4 de su libro dice, además, con respecto al término cleros, que se traduce cuidado en la versión Valera. Se usa también como cleronomía, una herencia, en Hechos 26:18, de lo que Dios ha asignado en gracia a los santificados. Igualmente, en Colosenses 1, en primera de Pedro 5:3, se utiliza de aquellos cuyo cuidado y supervisión se ha encargado a los ancianos, los que están a vuestro cuidado. Y termina diciendo ahí en su comentario, en su explicación, el señor Vine en su diccionario griego, de cleros se deriva el término clero. Hoy en día, el clero en el mundo religioso, particularmente en la Iglesia Católica Romana, el clero es un grupo dirigente de la iglesia. Pero Pedro aquí llama clero a los miembros de las iglesias locales. O sea, a los que ahora son llamados laicos o seglares en la Iglesia Católica Romana. Todos los cristianos son clérigos, según el uso bíblico de la palabra, como estamos leyendo nosotros acá. El mismo versículo, pero leyéndolo en la versión moderna, mire cómo lo expresa esta versión. Ni tampoco como si tuvieseis señorío sobre la herencia de Dios. La Reina Valera dice sobre los que están a vuestro cuidado. Pero la traducción o el término clero, la traducción más exacta es herencia de Dios. Teniendo ni tampoco como si tuvieseis señorío sobre lo que es la propiedad de Dios, sino al contrario, como siendo dechados de la grey. Aunque los ancianos tienen autoridad para supervisar, los diáconos la autoridad para servir, los predicadores la autoridad para predicar la palabra, la iglesia
también tiene sus derechos dados por Dios. ¿Cuáles son? Escoger sus funcionarios, remover a sus funcionarios y estar informada. Esos son los derechos que Dios le ha otorgado a la iglesia local donde usted es miembro. Usted como miembro de la congregación tiene el derecho a escoger sus funcionarios. Usted como miembro de la iglesia local tiene derecho a remover a sus funcionarios. Y usted como miembro de la iglesia local tiene derecho a estar informado. Esos son los derechos revelados por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento a una congregación local. Es tiempo de despojarnos de todo sectarismo y que realmente empecemos a disfrutar de una comunión con Dios y con su pueblo, con nuestros hermanos, acorde a las Escrituras. Jesús lo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hermanos, esta es la primera lección de la serie que vamos a tener respecto de la comunión con Dios, con su pueblo. El camino a Cristo sin sectarismos.